¿Cómo están ustedes? Un gusto de poder dialogar con ese equipo formidable. Bueno, no sé si tanto, pero muchas gracias. No, son un buen equipo, es verdad. Bueno, y quería arrancar preguntando la misma consigna que le estamos haciendo a los oyentes, que es su opinión respecto a la renuncia de Spert y de su vínculo con Fred Machado. Mire, era a mi criterio, hacía muchos meses que debió haber ocurrido esto. Con la información que estaba disponible era inexplicable que él fuera diputado y candidato digamos, a encabezar la lista. Creo que la evidencia fue destruyendo esa posibilidad y a mí me costó mucho entender por qué el presidente y distintos miembros del oficialismo no registraban primero las contradicciones que las que entró el diputado Esper en sus sucesivos relatos y la gravedad del hecho de los vínculos con el narco. Piense usted que el riesgo de la Argentina es enorme. Una de las ventajas que el país tiene en medio de todas sus dificultades es que en general nuestro sistema político no ha sido penetrado por el narco. Tendrá muchos defectos, pero ese no lo tiene. Y en este caso había claramente un problema muy serio digamos, de pagos de una persona que primero su socia ha sido condenada en los Estados Unidos, la que le pagó, y el otro está acá preso en Argentina, en Viedma, esperando la extradición a Estados Unidos. Así que ese episodio era absolutamente inaceptable y las explicaciones fueron no solo contradictorias, sino que cada vez se fueron agravando, y en particular a mí me impresionó tremendamente que haya mentido en la presentación judicial. Si ustedes Eso, leen la presentación judicial, eso justo hoy él publicaba Jessica oculta, Voss y sí, sí. él oculta los 36 vuelos que hizo, cuando es muy evidente que la justicia iba a descubrir eso. Así que yo me parece que todo este tiempo los vi como en una atmósfera que estaba en otra dimensión, que no registraba la realidad. A él, al presidente, a Patricia Burri, a todos, o sea, con los cambios de opiniones que fueron teniendo, creo que era tan obvio el caso, tan brutal, que no daba espacio, o sea, había que terminar con eso, pero además había que marcar la naturaleza del problema. O sea, los viajes, esos 36 viajes en avión son muy caros. Piense que ahí debe haber habido por lo menos 800, 900 mil dólares de gasto, con un avión de última generación como era el que usaban, con los vínculos con las avionetas y los aviones que han estado vinculados a operaciones de droga, pero no había ni que pensar. Ahora, no puedo entender cómo él cayó en eso y después cómo no pudo salir, cómo no supo salir de eso. Ahora, él Pero bueno, sigue eso es otra historia. siendo diputado y de hecho es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La ¿Cómo? situación de él es Ah, insostenible porque las evidencias son tremendas. Lea con cuidado la presentación judicial, porque eso es lo que yo ahí lo veo en otra dimensión. Lo he visto a él vacilar, creer que se podía escapar de estas preguntas. Voy a serle franco, yo había escuchado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y lo había hecho, y ahora le voy a contar otro caso, en la Cámara de Diputados sí. varias cuestiones de privilegio refiriéndose a este tema, o sea que eran brutales las denuncias, y él no contestaba. Cuando María Eugenia Talerico, nuestra primera candidata a diputada nacional por potencia en la provincia de Buenos Aires, va a un programa con Joaquín Morales Solá y menciona este problema de la manera más explícita, el propio Morales Solá dice, pero ¿usted cree que está vinculado? Digamos, hubo en la... ¿Hola? Hola, ¿Hola? ahí Sí, ahí retomamos, sí. sí. Incluso con periodistas tan informados, no, es que es difícil creer que se han metido los políticos nuestros en un problema de esa envergadura. Pero el problema es de una envergadura extraordinaria. Lo que a mí me cuesta entender
es cómo el sistema de reclutamiento, de filtro de las candidaturas no registró este problema. Ahora, y en el caso de ustedes, inclusive habían señalado ya estos cuestionamientos en 2021, es decir, hace varios años. Es verdad, es verdad. Pero ahí acuérdese, yo tuve también un gesto con él, porque yo creía que había cometido una imprudencia, o sea, subirse a un avión para ir a Vietnam. Acuérdese que esa era la versión que... Sí, que de hecho es lo que declaró en marzo pasado en la justicia. Bueno, que era lo único que había. Entonces, claro, yo decía, el comunicado de Republicano Unido había sido muy duro, y a mí me parecía que no, que se habían ido de las manos, en el sentido de descalificar. Digo, cuidado, acá se ha cometido una imprudencia, algo que no debió haberse hecho, pero de ahí a un comportamiento criminal hay una distancia. Pero claro, cuando después nos enteramos que había 36 vuelos, que había recibido plata, ya era otra cosa, y que este Machado era una figura muy importante, yo no lo sabía, en el armado de su fuerza. Usted vio el relato de Longobardi, el relato de Clara Montero Bey, es decir, de lo que era su jefe de prensa. Es decir, los relatos, eso, ahora creo que salió también que este hombre Machado les pagó los viajes a Estados Unidos en primera, eran unas cosas disparatadas. O sea, ¿cómo no se dieron cuenta que eso no podía ser? O sea, es una tragedia. Yo hoy cité en la televisión el caso de Ernesto Samper. Samper fue presidente de Colombia. Y le quitaron la visa porque el cártel de Cali le había dado 6 millones de dólares en la campaña electoral de 92. Digo, acá no pasaban esas cosas, pero bueno, acá tenemos un caso que era, por lo bueno, tenemos que reaccionar con la máxima firmeza, porque esos casos son muy delicados. Yo diría, si hay algo que la Argentina tiene que evitar a lo que dé, es a que el narco infiltre la política, la policía, la justicia. Usted no puede evitar que haya un caso, lo que tiene que tratar es que la reacción de la sociedad y de los organismos institucionales sea severísima, para que eso no se pueda repetir o extender. Diputado, ¿cómo le va? Guillermo Curó lo saluda. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Cómo anda? Le quería consultar a partir de su experiencia en el terreno político. ¿Hay manera de recuperar una carrera política después de un escándalo como este? Ninguna. Yo ya le digo, ninguna. No, es que creo que no se percibe la magnitud del problema, porque usted ha recibido transferencia de los narcos en una cuenta oficial. Ahí ese tema en Estados Unidos, un tema de lavado de dinero, muy complicado el futuro ahí. O sea, ¿usted considera que se termina la carrera política de José Luis Espert? Pero eso no tengo duda, eso es lo mínimo, el menor problema que tiene es ese. Pero digo, problema no es que yo estoy entristecido que pase esto, pero digo, me parece que la dimensión de lo que ha ocurrido no somos conscientes, o sea, son episodios, además del ocultamiento de los hechos. ¿Cuántas veces le preguntaron los periodistas por este tema? ¿Usted recuerda? Hubo un programa que le preguntaron 10 veces. 10 veces. Mismo. El programa de Pablo Rossi y Santiago Fioriti, 10 veces. Pero claro, además, después de lo de Rossi, Fioriti fue muy preciso, muy pertinaz en que no se escapara, y no había caso, después reconoció, y después lo de los vuelos, pero mire la declaración en la justicia. Sí, ahí claramente mintió la justicia. Jueces, claro, le dice a los jueces que usted violó una vez y le había volado 36, cosas que son, una vez que la justicia se pone en movimiento, eso es fácil de probar. Usted, cualquiera sabe que la gente informada sabe que los vuelos, usted no sale del aeropuerto de Doctor Cuato como Pacho por su casa, y usted tiene que declarar a los pasajeros, tiene que declarar el plan de vuelo, hay control de la Policía Aeronáutica, la Fuerza de Seguridad Aeroportuaria, o sea, usted tiene una enorme cantidad de controles que hay evidencia, una vez que el juez la pida va a saltar.
Eso es lo que yo no puedo entender como no se veía. Lo mismo que la evidencia del juicio en Estados Unidos. O sea, si había habido una transferencia de la cuenta de los narcos, eso saltaba inexorablemente. López Murphy, nos estamos quedando sin tiempo porque tenemos que hacer una tanda. Mi última pregunta, y le pido lo más escueto posible. ¿Por qué la gente tendría que votarlo a usted ahora y a María Eugenia Talerico en las próximas elecciones generales? Porque somos la más clara opción republicana que asegure integridad y que entiende con mucha claridad que el país necesita reforma. No volver a los programas anacrónicos del kirchnerismo ni seguir con los errores del mileísmo. Bueno, muchísimas gracias y vamos a seguir conversando. Sí, muy breve y preciso. Perfectamente. Voten a Potencia, les va a ir bien. Un abrazo. Un abrazo grande, muchísimas gracias.